Ya. Muy bien, entonces estamos en la defensa del ensayo de Arelia Angulo y de Mónica Sánchez. Esta es su defensa de su actividad eje de la materia de pensamiento filosófico del semestre de enero-mayo 2021. Vamos a iniciar. Entonces, señoritas, ¿están listas? Sí, estamos listos. Excelente. Platíquenos de entrada, ¿cuál es el título de su trabajo y cuáles son los elementos que ustedes integraron en su planteamiento del problema? ¿Cuál es el contexto de este tema? ¿Quieres empezar tú, Arely? Bueno, pues nuestro tema, el título pues es el lenguaje animal y más que nada el contexto trata sobre si los animales realmente sienten o no. Esa fue nuestra pregunta que elegimos desde el primer parcial y pues desarrollamos nuestro trabajo en base a eso, ya que pues primero que nada decidimos pues investigar fuentes que como básicas sobre acerca de cómo los animales pues pueden sentir o más bien pueden reaccionar a los estímulos. Y por ejemplo, pues nosotros empezamos nuestra investigación también refiriéndonos que lo importante no es como clasificar a los animales como animales pensantes, sino más bien en lo que nos enfocamos es ver a los animales como seres que pueden sentir y experimentar dolor, ya que es lo fundamental de esta problemática. Y también otra cosa fue de que estuvimos analizando diferentes puntos de vista, unos que eran más positivos que otros, y encontramos muchos negativos, por ejemplo, que decían que pues los animales son seres poco intelectuales y que no son capaces de experimentar esta sensación de sufrimiento, pero encontramos otras más positivas que se referían, pues, como lo dije anteriormente, como animales que sí son capaces de experimentar el dolor, y es por ello que es importante, pues, no causar el sufrimiento en los animales, y más que nada ese es el contexto. Claro. Y también elegimos pues ese tema porque esta pregunta, la pregunta principal de nuestro tema, también se clasificaba como la moral, ¿no? La moral en la filosofía y la ética, los valores. Entonces queríamos hablar sobre eso porque consideramos que es algo muy importante en la sociedad, que tiene que ser atendido y que se necesita ser hablado. Y sobre todo que a veces hay muchísima información allá en internet, pero durante nuestra investigación nos dimos cuenta que hay mucha información que nada más pues malinforma a la gente y en vez de educarla la maleduca. O luego les hacen ver, por ejemplo, cosas peores, en vez de avanzar, en vez de progresar, es de ponerlos a reflexionar, hace todo lo contrario. A veces les meten ideas, hacen que retrocedan en su avance de su reflexión de la moral, etcétera. Entonces, por eso también nos llamó la atención este tema. Si quieres, ponle stop a Lili en lo que llegue el profe. Nada más no le vayas a poner, o sea, de que cortar, porque creo que sigues grabando. Ajá, vamos a volver. Ok, ya tenemos entonces nuestro planteamiento del problema. Ahora vamos a trabajar sobre sus preguntas complementarias. ¿Cuáles fueron sus preguntas complementarias y por qué les parecieron relevantes? Sí, pues nuestras preguntas complementarias fueron que si existen criterios para saber si realmente los animales sufren, que si hay criterios para justificar el sufrimiento animal y cuál es la verdadera obligación y responsabilidad que tienen los seres humanos con los animales. Y bueno, la primera pregunta de que si existen criterios para saber si realmente los animales sufren, queríamos poner, pues, dar la información, más que nada como con argumentos y fuentes y todo eso para que la gente vea, o sea, como con hechos, porque casi siempre la gente te cuestiona todo y te dice, es que a ver, pruebas, pruebas. Entonces, como que es a dar estos hechos de comprobar de que los animales sí sufren, ¿no? Pero después de darles a las personas, salen con más cosas, ¿no? Y que, bueno, sufren, pero bla, bla, bla. Entonces, la segunda era que si hay criterios para justificar el sufrimiento animal. Entonces, ahora vamos a justificar si sufren, o sea, si es justificable, ¿no? Y entonces, pues igual con la investigación y todo eso, nos dimos cuenta de que muchas veces la gente justifica su sufrimiento si ese sufrimiento no
no hace que su capacidad para servirnos a nosotros, o sea afectada. O sea, mientras no lo afecten en esa parte, entonces está perfecto, ¿no? Entonces es como también una doble moral de la gente, entonces también quisimos tratarlo para que la gente pues también se ponga a reflexionar, sobre todo nosotras, ¿no? Mientras investigábamos todo eso. Y sobre la última pregunta de cuál es la verdadera obligación y responsabilidad que tienen los seres humanos con nosotros, digo con los animales, es que, pues como ya lo dije, o sea, a veces la gente quiere primero saber si sufren o no, y luego ya que saben eso, quieren justificarlo. Entonces ahora es, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué es lo que nos corresponde, ¿no? En el mundo para con ellos. Entonces queremos explicar claramente eso. Y ya más adelante en nuestros argumentos desarrollamos, pues, cuál es esa responsabilidad que tenemos. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿cuál sería su postura general, su tesis? ¿Cuántos argumentos ustedes desarrollaron? Y vamos desglosando cada uno de ellos. Bueno, pues primero que nada tenemos 3 argumentos que básicamente se basan en por qué no es justificable el sufrimiento animal, ya que pues hay muchas personas que piensan que pues es éticamente correcto, pero nosotros lo que buscamos es demostrar justamente lo contrario, que no se justifica, y cómo es que a través del tiempo se han ido pues elaborando diferentes técnicas para evitar justamente eso, el sufrimiento animal, y cómo la ciencia también ha tenido que hasta evolucionar para llegar al grado de no dañar a los animales. Y pues de justamente, pues nuestro primer argumento, básicamente pues habla de eso, cómo no es, cómo los animales pues sí son seres capaces de sentir debido a los estímulos que estos tienen, y además de que estos pues tienen un cerebro y tienen además pues lo que serían como los sensores, por así decirlo, de las personas, que son pues por ejemplo la columna vertebral y todas estas partes del cuerpo que estimulan el tacto, pues vaya. Y bueno, eso más que nada es nuestro primer argumento de cómo es que la ciencia ha probado que los animales sí son capaces de experimentar el dolor. Y ya nuestro segundo argumento desarrolla un poco más la idea de lo que es cómo ha ido cambiando diferentes tipos de, bueno, la experimentación más que nada científica, por ejemplo, que se utilizaban los animales para diferentes experimentos como en la rama de la cosmética, y también se utilizaban como para las pieles, como para crear accesorios de moda más que nada, como los cinturones, abrigos, y que estos son totalmente pues innecesarios más que nada. Y en el caso de la cosmética, pues se ha llegado a la solución de que estos pueden ser testados en pieles sintéticas humanas, que pues ahorita ya la ciencia ha logrado pues clonar lo que es la piel humana, y ya no es necesario utilizar la piel animal. Y también lo que mucha gente pues tiene como ahora sí que este debate, que es lo de la experimentación científica para llegar a soluciones de diferentes patologías, pues se han impuesto como diferentes reglas, por ejemplo la de la Unión Europea, que dice que primero se tiene que someter a un comité en el que se tiene que analizar pues el caso de a lo que se quiere llegar con ese objetivo de experimentar con animales. Y ya que se evalúa y se analiza que si los animales no van a sufrir así o van a experimentar un dolor pues muy fuerte, es cuando se aprueban. Pero si estos no son como adecuados para los animales y promueven pues todo lo contrario, que es el dolor animal, no son aceptados. Entonces esa es una solución muy buena que se ha dado con el tiempo, y ya se está implementando en cada vez más países. Y sí, más que nada el argumento pues buscaba hacer un análisis y un razonamiento en si es justificable el sufrimiento animal o no, y cuáles son las medidas que se toman para no, para hacerlo pues justificable la experimentación animal.
Y el último argumento también es el del veganismo, que pues habla de cómo no solo el veganismo es solo es una dieta, sino que habla de cómo este va más allá o busca lograr un fin mucho más, más grande de lo que aparenta ser, además de que es un muy buen cierre para nuestro ensayo, que lo que busca es eso, ¿no? Demostrar que los animales son seres que sienten en su totalidad y que no es justo y que estos sufran para lograr fines humanos. Y es muy interesante ver cómo el veganismo se ha convertido en no solo en algo pues superficial, sino que ha ido más allá y se ha vuelto como una ideología o un estilo de vida. Muy bien. ¿Y qué pueden responder ustedes ante esta idea de que en realidad, bueno, hay una diferencia entre sufrimiento y dolor y que los animales pues sienten dolor pero no sufrimiento, por lo tanto no habría necesidad de tenerles consideraciones? ¿Cómo responderían a esa objeción? Bueno, pues muchas veces hablan, ¿no? De que si los animales tienen ese sufrimiento, que bueno, el dolor pues lo pueden sentir, ¿no? Pero pues va mucho más allá de eso, porque queremos solucionar el problema desde raíz, o sea, nos damos cuenta que es algo mucho más profundo, que viene incluso desde hace años y es algo que nos han ido inculcando, que es de que los seres humanos estamos en la punta de todos, ¿no? Sobre todo los animales, y que somos como la mejor especie y que todos los demás son inferiores. Entonces se tiene la ideología de que ellos están para servirnos. Entonces, vamos a nuestro paso pisoteando todo y en eso no nada más se refleja con los animales, sino también con la naturaleza. Y pues el que justifiquemos eso de que no sufren y que aún así pues los matan o los maltratan o los utilizamos para nuestro consumo, pues también es como hipócrita, porque incluso pues entonces si no les importara, digo, si no sufren, perdón, el que no sufran aún así no les va a importar, o sea, si sufren o no, porque con seres vivos que no sufren como lo son las plantas y otras cosas, no sé, en la naturaleza, en el medio ambiente, pues, no les importa, no les importa, se cree que todo es para nosotros, entonces todo eso que se hace con ellos, se tiene que cuestionar, ¿no? Desde muy adentro de nosotros y darnos cuenta que no están para servirnos, sufran o no, o luego se dice que ellos sufren el dolor, pero es un dolor en el que existen como fases de dolor y que nosotros los seres humanos llegamos a una fase de dolor que va más allá como del dolor físico, que es como del dolor de la conciencia, ¿no? Que por ejemplo cuando alguien nos hiere, no nada más nos duele como físicamente, no sé, si alguien nos golpea o algo así, sino que va más allá, ya sea que te hayan pegado en tu dignidad, en tu orgullo, o te hayan hecho pasar una vergüenza, como que pasa ese dolor. Y dicen que los animales no pueden sufrir eso. O sea, simplemente sienten como el dolor físico, ¿no? Y se justifica con eso para seguirlos maltratando o para seguirlos utilizando. Y también pues lo que queríamos llegar pues Muy era bien. No, que no porque los humanos o los seres humanos no puedan saber con exactitud lo que los animales son capaces de sentir, no significa que porque nosotros no lo podamos sentir o ver, o porque no es un hecho que sea pues, como tal, pues, por así decirlo, tangible, no significa que no tenemos que ser empáticos y olvidarnos de que estas especies conviven con nosotros pues en el mismo planeta y que las hacen parte pues de nuestro día a día. Entonces eso es también un detalle muy importante el que buscamos analizar. Muy bien. A manera de conclusión, platícanos un poquito cuál fue el proceso de selección de fuentes y cómo les permitió ir construyendo su trabajo a lo largo del semestre. Bueno, pues como lo dije al principio, la selección de fuentes pues la hicimos primero buscando pues documentos o más que nada varios sitios de internet que se especializaran pues en el tema, más que nada como del veganismo y no solo del veganismo, sino que también como que buscamos artículos
que son como de investigación sobre los animales, como la ciencia más bien ha probado que estos son capaces de sentir. Y de eso, más que nada, aparte de que investigamos también mucho lo que es referente pues a las opiniones como de diferentes filósofos, por ejemplo, de una lectura que nos dio pues, el profe, y también nos fuimos pues a otras opiniones como de diferentes personas o activistas que pues buscan hacer ese cambio en la sociedad actualmente y que se argumentan pues más que nada en hechos que sí los ha fundamentado pues la ciencia, pues que son justificables. Sí, y más allá de buscar fuentes para pues justificar los argumentos o para poner referencias y así, también nos dimos a la tarea de ver uno que otro video para que nosotras nos pusiéramos a reflexionar, ¿no? Como para indagar un poco más en ello y escuchar opiniones de otras personas, que una que otra nos hacía enojar, pero entonces nos dábamos cuenta, ¿no? De que existen muchos tipos de opiniones. Y nos hacía reflexionar, ¿no? O el darnos cuenta de que hoy no puede ser, yo antes opinaba así, o de, ay, yo también una vez llegué a creerme eso. Entonces todo eso también como que nos hacía reflexionar y luego pues las fuentes así como páginas y eso, o de la ONU, pues hechos, eso pues ya los utilizamos, ¿no? Para argumentar y pues hacer nuestro ensayo. Excelente, señoritas. Entonces ya estamos sobre el tiempo. Podemos